El jarrón de plata se estrelló contra mi pómulo con un crujido repugnante y me sacó del sueño. Mi visión explotó en un caleidoscopio de estrellas mientras sangre caliente corría por mi rostro. No el concepto abstracto de la traición, sino el momento físico real de la misma. Miré a mis padres, que estaban de pie junto a mi cama, con copas de champán en sus manos libres y sus rostros distorsionados por las sombras y el desprecio. Te lo mereces por intentar eclipsar a tu hermana mamá Siseo, haciendo girar su bebida tan casualmente como si estuviéramos discutiendo el clima. Veamos mañana si le toman fotografías a esta cara. La boda, mi hermana, la habitación de invitados. Las piezas se alinearon en mi mente mientras la sangre manchaba la almohada debajo de mí. ¿Qué? Me atraganté y saboreé el cobre con incredulidad. ¿De qué estás hablando? Papá se rió, no nervioso ni culpable, sino divertido, como si le hubiera pedido que recitara un chiste. Deberías haber permanecido invisible, pero no, tenías que usar maquillaje, tenías que pararte muy cerca de la madre del novio. Se inclinó más cerca, con el aliento agrio por el champán caro. No eres nada, eres el telón de fondo, mi nombre es Sofía. Tengo 32 años y soy bibliotecaria. Esta es la historia de cómo me transformé de un telón de fondo familiar al espejo que destrozó su imagen perfecta. Intenté ponerme de pie, pero la habitación se inclinó violentamente. Mi ojo ya estaba hinchado y cerrado, mis labios partidos y pulsando con cada latido del corazón. La sangre goteaba sobre la alfombra de la habitación de invitados, la que mamá había encargado especialmente para el fin de semana previo a la boda de mi hermana. Quédate abajo, ordenó mamá, con su voz fría como el acero de enero. Ya arruinaste el ensayo general con solo estar ahí. Mañana es su gran día, no el tuyo. Esas personas que me acompañaban eran las que me tomaban de la mano durante las tormentas. Las que me contaban cuentos para dormir con voces diferentes para cada personaje. Ahora alzaban sus copas de champán en un brindis grotesco. Por la paz y la perfección, dijo papá, chocando su copa contra la de mamá. Una distracción menos, añadió mamá, recortadas sus siluetas contra la tenue luz del pasillo. Me arrastré hasta el baño, con dedos temblorosos, mientras cerraba la puerta con llave y encendía la luz. El espejo me hizo gritar, no muy fuerte, sino un sonido ahogado que se me quedó grabado entre los dientes. Tenía la mejilla roja como la seda, hinchándose rápidamente. Un corte irregular me corría por encima de la ceja, la sangre corría en finos riachuelos que se unían a la mandíbula. Parecía que me habían hecho mucho daño. Me llevé una toalla a la cara y me dejé caer en el frío suelo de baldosas. Lo más extraño no fue el dolor ni la traición. Fue como no lloré ni una sola vez. Eso me aterrorizó más que mi reflejo. No sentí nada más que un frío que se extendía como agua helada, reemplazando la sangre en mis venas. La mañana llegó con un fuerte golpe en la puerta del baño. Será mejor que no montes una escena. La voz de mi hermana, afilada como el filo que me había cortado la cara. No te atrevas a arruinar esto. O sales y te pones ese vestido gris apagado que elegimos para ti o te vas, se unió mamá al coro. Abrí la puerta lentamente. Los tres estaban allí de pie, mi hermana con su bata de seda, el pelo y los rulos perfectos, mis padres a su lado como guardias reales. Retrocedieron al unísono. Dios mío, murmuró mi hermana, te ves terrible. ¿Qué te hiciste? Antes de que pudiera responder, mamá espetó, probablemente se cayó. Es torpe, siempre lo ha sido. Entonces se volvió hacia mí con los ojos entornados y susurró, nadie te creerá a ti antes que a nosotros. Me puso un corrector en la palma de la mano como una amenaza. Una hora después, estaba al fondo de la iglesia, con la cara tan magullada y remendada que parecía un cuadro mal restaurado. Los invitados se giraron a mirarme, algunos preocupados, otros confundidos. Nadie me preguntó si estaba bien. Durante los votos, mamá se inclinó y me susurró, sonríe. Al menos finge ser útil, papá rió entre dientes a su lado. Qué suerte que la dejáramos asistir. Ese fue el preciso momento en que algo dentro de mí se quebró. No se rompió, se quebró, afilado, fino, preciso, como el bisturí de un cirujano haciendo la primera incisión. Pensaron que me quedaría pequeño, que me escabulliría, olvidaría, desaparecería, pero ya no era su telón de fondo. Y ya sabía exactamente qué haría. La mañana después de la boda, la luz del sol se filtraba a través de las finas cortinas como cuchillos que me atravesaban el cráneo.
Cada pulso en mi cara traía nuevas punzadas de dolor. Intenté mover la mandíbula y sentí el agudo escozor donde la piel se había abierto durante la noche. Mi reflejo se veía peor que antes, morado oscuro, floreciendo bajo un ojo, sangre seca en la comisura de mi boca y un rasguño curvándose por mi mejilla como una firma cruel. Abajo, la risa flotaba desde la cocina, de esas que fingen que no pasó nada. La voz retumbante de mi padre se oyó por las rejillas de ventilación. Hoy fue un gran día, la boda de nuestra hija perfecta. Nada podría arruinarla, me aseguré de ello. Intervino mi madre. La risita de mi hermana siguió, frívola y satisfecha. Me quedé paralizada, con las manos agarradas al borde de la cama. La ira no llegó de golpe. Fue creciendo en capas silenciosas, primero la conmoción, luego la confusión, la incredulidad, hasta que finalmente algo más frío que la rabia se instaló en mi pecho. Me puse de pie, me lavé la cara con agua fría que me picaba como agujas y me envolví una bufanda en los moretones más fuertes. Cuando bajé, mi madre levantó la vista de la mesa y soltó un jadeo ensayado. ¿Qué te pasó en la cara?, dijo lo suficientemente alto para que los del catering la oyeran. Deberías haber tenido más cuidado al caminar en la oscuridad. Papá dio un sorbo a su café. Quizás la torpeza es cosa de familiar, murmuró, con los ojos brillantes de fingida diversión. Quería gritar la verdad. Quería sacar el jarrón de la basura y estrellarlo contra la mesa del desayuno, gritando, esto es lo que me hicieron. Pero no lo hice porque recordaba lo rápido que reescribían historias, con qué facilidad me convertían en mentirosa, cada moretón que había tenido. Cada lágrima que habían etiquetado como una búsqueda de atención. Nadie le creyó a la hija invisible, así que me senté en silencio y observé cada detalle. Como la mano de mamá temblaba ligeramente al pasar el azúcar, como la sonrisa de papá nunca llegó a sus ojos. La risa ensayada de mi hermana cada vez que alguien mencionaba la celebración de la noche anterior, en el salón de bodas Lakeside con sus candelabros de cristal y rosas blancas. Me quedé al final de la multitud. Mi hermana brillaba con su vestido de diseñador, caminando hacia el altar, del brazo de papá, el mismo hombre que casi me rompe la nariz 12 horas antes. Mamá la cejía orgullosa, susurrando a los invitados, mis dos hijas se ven radiantes hoy. Capté las miradas de lástima que me dirigían. Asumieron que había tenido un accidente o tal vez lloré hasta hincharme de celos. Nadie preguntó la verdad. Nunca lo hicieron. Después de la ceremonia, me quedé cerca de la carpa del catering mientras todos brindaban con champán. El esposo de mi hermana levantó su copa hacia mis padres. Han criado a la mujer más hermosa que he conocido. Todos aplaudieron. Mi padre se giró y levantó su copa también, mirándome fijamente. Por la familia, dijo con una sonrisa burlona. Incluso por los que se esfuerzan al máximo para no arruinar las fotos, la multitud rió. Se me hizo un nudo en el estómago. Mamá se inclinó hacia un grupo de mujeres y susurró lo suficientemente alto como para que la oyera. Era guapa antes de dejar de cuidarse. Siempre quiso robarle el protagonismo a su hermana. Sus risas me dolieron más que cualquier herida física. Mi teléfono vibró en el bolso. Un mensaje de Ana, mi compañera de trabajo de la biblioteca, la única persona que me creyó. ¿Estás bien?, respondí, no realmente, pero pronto lo estaré. Durante el resto de la recepción, me moví entre la multitud como un fantasma, recopilando recuerdos. Escuché, memorizando cada frase cruel, cada sonrisa burlona. Vi a mis padres bailar jazz suave, chocando sus copas de nuevo, susurrando, por fin, algo de lo que estar orgullosa. Fue entonces cuando una idea cristalizó, lentamente, afilada, deliberada. Nada de venganza a través del caos, ni gritos, ni mera exposición. Venganza a través de la imagen. Les importaban las apariencias más que la vida misma. Su orgullo no era el amor, era dinero. Lo gastaban en la iglesia, en reuniones comunitarias, en cenas. Nuestra familia perfecta, nuestras hijas perfectas, vivían para ello. Así que decidí aprovecharlo. Después de la recepción, mientras los recién casados posaban para fotos profesionales, me deslicé en la suite nupcial. El teléfono de mi hermana estaba desbloqueado sobre el tocador junto a su lápiz labial y perfume. Un toque y lo encontré todo: conversaciones con amigos, las fotos de la despedida de soltero de su prometido. Mensajes no tan inocentes entre ella y la organizadora de bodas. Cada secreto que habían intentado enterrar bajo champán y perlas estaba ahí. No robé nada, no envié nada, todavía no. Solo tomé fotos, silenciosas, precisas, con fecha y hora.
Luego tomé prestado el teléfono de mi padre del bolsillo de su chaqueta. Nunca lo cerró. Dentro, cientos de mensajes con funcionarios locales, proveedores, socios comerciales. Dinero, sobornos. Su carrera se basó en tratos ocultos y donaciones falsas. Y mamá, su carpeta de correo electrónico privada llamada Manos que Ayudan. Contenía correos electrónicos pidiendo apoyo urgente a familiares para mi hija Sofía. Con mi foto adjunta. Había recaudado dinero en mi nombre durante años, diciéndoles que estaba enferma o desempleada mientras me llamaba inútil en mi cara. Para cuando terminó la boda, tenía todo lo que necesitaba. Esa noche, brindaron de nuevo en la sala, con el tintineo de las copas de champán, la música sonando, la risa de mi hermana resonando por toda la casa. Me quedé en el umbral del pasillo, con el rostro medio iluminado por la lámpara. Papá levantó su copa hacia mí con fingida cortesía. Ya puedes sonreír, cariño. Se acabó, añadió mamá. Nunca serás la guapa, pero al menos no arruinaste nada. Mi hermana sonrió con suficiencia. Supongo que ese jarrón te hizo entrar en razón. Todos rieron y hice algo inesperado. Sonreí. Una sonrisa tranquila, extraña y firme que hizo que la risa de mamá se detuviera primero. Porque no lo sabía. Ninguno de ellos sabía que por la mañana la imagen de perfección que habían protegido toda su vida empezaría a desmoronarse. Los archivos ya estaban subidos, los correos ya programados. Y por primera vez desde la infancia, no me sentí pequeña. Me sentí despierta. No dormí esa noche, no por el dolor, me había acostumbrado a ese tipo de dolor hacía mucho tiempo, sino porque por primera vez en mi vida ya no les tenía miedo. La casa, que antes parecía una prisión, ahora parecía solo temporal, como un escenario a la espera de ser demolido. A las 5 a.m., antes del amanecer, salí de mi habitación con cuidado de no despertar a nadie. La sala de estar aún olía a champán y perfume. Copas medio vacías cubrían la mesa de centro. El ramo de alguien se había marchitado en la alfombra. Mis padres estaban desmayados en el sofá, todavía con sus trajes de boda. Mi hermana roncaba suavemente en el sillón, descalza. Me quedé allí observándolos. 3 personas que habían construido toda su existencia en las apariencias, no en la sustancia. Pensaron que la noche anterior había sido su victoria, que finalmente me habían humillado hasta el silencio permanente. No sabían que su obsesión por la imagen los destruiría. Porque esa misma noche, cuando estaba sola arriba, había hecho lo que mejor sé hacer, trabajar en silencio. Desde mi portátil, había programado 3 envíos de correo electrónico anónimos, cada uno programado para las 9 en punto. Mis conocimientos de informática, adquiridos al gestionar los archivos digitales de la biblioteca, me habían enseñado lo suficiente sobre cómo crear cuentas de correo electrónico imposibles de rastrear y programar envíos con retraso. Uno a la lista de clientes más grande de mi padre, con copias de sus pagos en negro y facturas falsas. Había encontrado fácilmente los contactos de sus clientes en sus carpetas de correo electrónico, etiquetadas por el nombre de la empresa. Uno a los donantes de caridad de mi madre, mostrando cómo usó mi foto y inventó historias tristes sobre su hija enferma. Su lista de contactos estaba convenientemente guardada en la sección de donantes con todas las direcciones de correo electrónico que necesitaba. Y la última, la más delicada, a los suegros de mi hermana. Solo un puñado de capturas de pantalla, nada explícitas, nada crueles, lo justo para que le hicieran preguntas que ella no podía responder. Su información de contacto estaba ahí mismo, en el programa de la boda que había recogido. No buscaba el caos, buscaba la verdad. A las 8:30 a.m. preparé mi maleta. La cara me latía con cada latido. Pero esta vez no lo oculté. La hinchazón, el moretón. Ya no eran marcas de vergüenza, eran evidencia. Me puse el abrigo y entré en la habitación de mi hijo. Parpadeó y se despertó cuando le toqué el hombro. Se había estado quedando conmigo en casa de mis padres durante el fin de semana de la boda, después de haber pasado el día de la ceremonia con Ana, quien lo había cuidado durante la boda de mamá. ¿Hora de irse? Sí, cariño. A un lugar cálido, un lugar donde nadie nos mienta. Asintió sin rechistar, confiando plenamente en mí, como solo un niño que ha visto demasiado puede hacerlo. Nos marchamos antes de que nadie se moviera. El aire de la mañana era un poco frío, pero se sentía más limpio que nunca. No miré hacia atrás, a la casa. Exactamente a las 9 a.m., mientras esperábamos en la parada del autobús, rumbo al centro, donde había reservado una estancia temporal en un hotel con mis ahorros de la biblioteca. Mi teléfono empezó a vibrar sin parar.
Una notificación, luego otra, luego cientos. Los clientes de papá, los donantes de mamá, los nuevos suegros de mi hermana. Todos respondiendo, llamando, reenviando, exigiendo explicaciones. En cuestión de horas, todo lo que habían construido empezó a desmoronarse. Al mediodía, la oficina de papá estaba en crisis. Un cliente filtró uno de los hilos de pago en línea. Nada ilegal por mi parte, solo una verdad infalible. Su teléfono seguía sonando cuando apareció la alerta de noticias, empresario local bajo investigación por donaciones falsificadas. La Fundación Manos que Ayudan de Mamá. El sitio web dejó de funcionar por la tarde. Una de sus donantes, mi tía, había publicado capturas de pantalla de todos los correos electrónicos fraudulentos que mamá había enviado. Mintió usando el nombre de su propia hija, escribió. Dijo que la pobre niña tenía facturas médicas. Resulta que nunca se lo dijeron. Y para mi hermana, al anochecer, la familia de su esposo canceló la luna de miel. Las fotos de ella, enviando mensajes de texto a la organizadora de bodas, se extendieron por los círculos de chismes del pueblo como fuego y hierba seca. 2 semanas después, su nuevo esposo solicitó la anulación alegando fraude y engaño. Ninguno de ellos me llamó ni una sola vez. En cambio, para la segunda noche, mi teléfono vibró con un solo mensaje de papá. Ni un saludo, ni una negación, solo 5 palabras. ¿Crees que esto soluciona algo? Respondí lentamente. No, solo demuestra que nunca estuvo roto, solo era falso. Luego apagué el teléfono. Las semanas siguientes fueron más tranquilas de lo esperado. Mi hijo y yo nos mudamos a un pequeño apartamento encima de la panadería de Isabel. Conocí a Isabel 6 meses antes, cuando la ayudé a configurar un sistema de inventario para su negocio durante un programa de extensión de la biblioteca. Se había convertido en una amiga que escuchaba cuando otros no lo hacían. No me preguntó qué había pasado cuando la llamé para decirle que necesitaba un lugar. Simplemente dejó una manta doblada en el sofá y dijo: los nuevos comienzos significan que no hay que dar explicaciones. Pedí una excedencia en la biblioteca y finalmente renuncié para trabajar ayudando a Isabel con los libros. Mi hijo empezó la escuela cerca. Hizo un amigo, su primer amigo de verdad, y una tarde llegó a casa con un dibujo de los dos bajo un gran sol amarillo. Mamá, te hice parecer feliz, dijo. Me reí de verdad. Por primera vez en años, 2 meses después, recibí un sobre por correo, sin remitente. Dentro había una fotografía impresa en papel caro. Mis padres sentados en su antes orgullosa sala de estar, ahora medio vacía, con carteles de subasta visibles a través de la ventana. Mi hermana estaba sentada a su lado, con el rímel corrido y la expresión vacía. La investigación sobre los negocios de papá había resultado en multas importantes y la pérdida de su licencia profesional, lo que los obligó a vender la mayoría de sus posesiones. Sobre la foto, con la letra de mamá, fueron las palabras: ¿eres feliz ahora? Las pegué en el refrigerador, no por despecho, sino como recordatorio, porque la felicidad no era verlos caer. La felicidad era saber que ya no podían hacernos daño. Una noche, después de cerrar la panadería, Isabel me encontró sentada en los escalones del porche contemplando la puesta de sol. ¿Alguna vez has pensado que te pasaste? Preguntó en voz baja. Negué con la cabeza. No, creo que finalmente fui lo suficientemente lejos. Sonrió levemente. Bien. Simplemente no mires atrás por mucho tiempo. Incluso la venganza pierde su brillo si la miras fijamente. Miré hacia el horizonte, la última luz iluminaba mi cicatriz en proceso de curación. Ya no me molestaba, ya no era fea, era un mapa. Prueba de lo que sobreviví, prueba de que podía soportar y reconstruir. Un año después, abrí mi propio pequeño café en el pueblo. Mitad panadería, mitad espacio de arte. Usé mis ahorros y un pequeño préstamo comercial que Isabel me ayudó a conseguir. Lo llamé Cristal y Gracia. La gente siempre preguntaba por el nombre. Sonreía y decía, porque ambos pueden romperse, pero solo uno refleja la luz después. Todos los días veo a mi hijo reír con la calidez que una vez pensé que nunca volveríamos a sentir. Y a veces, tarde por la noche, cuando cerraba la tienda, pasaba por un kiosco y veía los nombres de mis padres en letra pequeña. Un recordatorio del escándalo que no pudieron superar, de las mentiras que nunca pudieron limpiar. Solían brindar a la perfección. Ahora lo único que les quedaba por saborear era el arrepentimiento. No los destruí, lo hicieron ellos mismos. Simplemente le di al mundo el espejo que me habían estrellado. Y esta vez fui yo quien lo sostuvo con firmeza. Antes de que te vayas, aquí tienes un pequeño extra por quedarte.
Si te encanta aprender y crecer como a mí, tienes que probar los audiolibros. Tengo una oferta exclusiva con Audible. Tu primer mes es completamente gratis. Eso te da acceso a más de 500,000 títulos, sin coste alguno para ti. Todos los detalles te esperan en la descripción. No te lo pierdas.